realizaremos algunos ejercicios relacionados con funciones lineales y funciones afines. Es una presentación para el grado noveno B del Colegio Adventista de Ibagué. Vamos entonces a comenzar. Antes de ello, vamos a tener en cuenta lo que es una función lineal y lo que es una función afín. Principalmente, vamos a identificar las características de cada una de ellas. Entonces tenemos que una función lineal es aquella que tiene la forma y igual a mx, y una función afín es aquella que tiene la forma y igual a mx más b. Bien, eso está relacionado con la ecuación de una función lineal y la ecuación de una función afín. Ahora, nuestro primer ejercicio consiste en identificar si las expresiones siguientes son funciones lineales o funciones afines. Entonces vamos a ver esta primera ecuación, esta primera función f de x igual a 3x más 1. Queremos saber si es una función lineal o una función afín. Para ello entonces vamos a compararlas con las ecuaciones generales. Tenemos aquí una función afín es aquella de la forma mx más b. Sabemos nosotros que m me representa la pendiente y b me representa el punto de corte con el eje y. Y aquí lo mismo, m me representa la pendiente, pero aquí no hay punto de corte. Para las funciones lineales el punto de corte siempre es el origen, es decir, el punto 0, 0, el origen de coordenadas en el plano cartesiano. Ahora, esta función, si nos damos cuenta, tiene 3 por x más 1. Este 3 representa la pendiente y este 1 debería representar el punto de corte con el eje y. Por lo tanto, la función es una función afín, porque cumple la misma expresión, la misma estructura. La misma estructura, tenemos pendiente y tenemos punto de corte. Analicemos ahora esta, es similar a la anterior, lo único que cambia es la pendiente, aquí la pendiente sería negativa. Ahora tiene pendiente y también tiene punto de corte, por lo tanto la función es una función afín también, porque cumple la misma estructura de las funciones afines. Esta función f de x igual a menos un quinto de x, note que en este caso tenemos solamente la pendiente. Aquí solamente tenemos la pendiente. No tenemos punto de corte, o bueno, el punto de corte es el origen de coordenadas. Por lo tanto, esta función corresponde a una función lineal, porque cumple la misma estructura. Continuando, analicemos un poquito esta, entonces esta sería menos 2,8, y igual a menos 2,8 x menos un tercio. Nuevamente, la pendiente aquí sería, siempre la pendiente es el numerito que acompaña la x. Entonces, en este caso, la pendiente sería menos 2,8x menos un tercio. Cumple la misma estructura de la función afín. La pendiente más el punto de corte. Menos un tercio vendría siendo el punto de corte. Por lo tanto, es una función afín. Esta, f de c, o f de x, es igual a raíz de 5x. Entonces analicemos qué tipo de función es, si es una función lineal o es una función afín. Nuevamente comparamos, aquí raíz de 5 equivale a la pendiente y no tenemos punto de corte, o bueno, el punto de corte es el origen de coordenadas. Por lo tanto, corresponde a la ecuación o a la expresión de una función lineal. Una función lineal. Y esta, y igual a 1,2x al cuadrado. ¿Será que es una función lineal o una función afín? Analicemos entonces. Podríamos pensar nosotros que el 1,2 corresponde a la pendiente. Pero si nos damos cuenta, x está elevado al cuadrado. Cuando x está elevado al cuadrado, pues no se parece a ninguna de estas dos expresiones, a ninguna de las dos. Porque aquí en esta expresión siempre la x no está elevado sino a la 1. Ese 1 que nunca se pone en matemáticas. Y aquí igual, la x también está elevado a 1. Por lo tanto, este cuadrado me indica que la función, aunque parece ser una función lineal, realmente no lo es. Entonces, en este caso no es ni función lineal ni función afín, ninguna de las dos.
Y esta expresión o esta función f de x igual a 3 cuartos de x más 2,6, analizamos 3 cuartos equivale a la pendiente, la x no está elevado a la 2 ni a la 3, solamente está la x elevado a la 1 más 2,6. Entonces tenemos pendiente y punto de corte, aquí tenemos pendiente y punto de corte, por lo tanto, esta función corresponde a una función AP. Bien, gráficamente entonces podemos identificar también cuando tenemos una función lineal y una función afín. Hace un momento hicimos unos ejercicios relacionados con la ecuación. Si nosotros tenemos la ecuación de la función, entonces también podemos identificar si la función es lineal o afín. Gráficamente también, y es muy sencillo hacerlo. Si nosotros tenemos esta gráfica, ya nosotros sabemos que las funciones lineales y funciones afines, su gráfica es una recta en el plano cartesiano. Siempre es una recta en el plano cartesiano. Ahora, la diferencia entre las funciones lineales y afines radica principalmente en el punto de corte con el eje Y. Para las funciones lineales, decíamos hace un momento, el punto de corte siempre era el origen de coordenadas, 0, 0. Y para las funciones afines decíamos que puede ser cualquier otro punto. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros tenemos esta que es una función lineal porque es una línea recta, y esa línea recta pasa por el origen, bueno, pues ya sabemos que es una función lineal. Por esa razón, porque pasa por el origen. Ahora, si nosotros tenemos esta gráfica que corresponde a una recta también, pero ya no pasa por el origen de coordenadas, ya no pasa por el centro del plano cartesiano, sino por un punto diferente, en este caso 1. Entonces decimos que esta función es una función afín, corresponde a una función afín. Analizando esta, también es una línea recta y también nos podemos dar cuenta que la función no pasa por el centro, por el origen de coordenadas. Por lo tanto, concluimos que esta expresión o esta gráfica corresponde a una función afín. Allí está, es la gráfica de una función afín. Bien, y esta gráfica, pues ya hemos identificado, ya sabemos identificarla, como pasa por el origen de coordenadas, corresponde a una función lineal, porque pasa por el origen de coordenadas. Ahora, si nosotros tenemos funciones como ecuaciones, es decir, tenemos la ecuación de una función y no tenemos la gráfica ni la tabla de valores, por ejemplo, podemos identificar de forma sencilla lo que es la pendiente o el valor de la pendiente y también el coeficiente de posición, que para nosotros hablábamos como punto de corte de la recta sobre el eje Y. ¿Sí? Es lo mismo. Aquí coeficiente de posición corresponde al punto de corte de la recta con el eje Y. Entonces, analicemos. La primera función que tenemos aquí es f de x igual a menos 8x más 2. Y nos están preguntando por la pendiente y por el coeficiente de posición, que repito, el coeficiente de posición es el mismo punto de corte con el eje Y. Entonces vamos a analizar. Aquí la pendiente. Les decía también que la pendiente siempre es el numerito que acompaña a la X. La pendiente siempre es el numerito que acompaña a la X. Y el punto de corte es el número que está solito. Entonces vamos a analizar. Para nuestro caso, entonces, la pendiente corresponde a menos 8, porque menos 8 es quien acompaña a la X. Y el punto de corte o el coeficiente de posición corresponde a 2, porque es el numerito que está allí solito sin ningún acompañante. Por lo tanto, el coeficiente de posición o el punto de corte con el eje Y es igual a 2. Para nuestra segunda función, f de x igual a 5x menos 16, también vamos a identificar la pendiente y el punto de corte con el eje Y. Para la pendiente, entonces sabemos nosotros que es el numerito que acompaña a la x, por lo tanto la pendiente en este caso sería 5 y el coeficiente de posición o el punto de corte con el eje Y equivale al numerito que está allí solito. Por lo tanto sería menos 16. Es importante que siempre traigamos el numerito con su signo. Aquí el numerito está negativo, por lo tanto quedaría menos 16.
Y para el tercer caso, que tenemos f de x igual a menos 15x menos 10, todo sobre 5, también queremos analizar y queremos identificar la pendiente y el coeficiente de posición. Podríamos pensar aquí que la pendiente sería menos 15 y el coeficiente de posición menos 10, pero no es así, porque toda la expresión está dividida entre 5. Para ello, entonces vamos a tomar este punto aparte. Tenemos aquí la expresión o la función f de x igual a menos 15x menos 10 sobre 5. Y entonces vamos a analizar menos 15x menos 10 sobre 5. Este 5 que está en la parte de abajo, por propiedades de fracciones, notemos que aquí es una especie de fracción, por propiedades de fracciones nosotros podemos repartir este 5 para el menos 15x y este 5 para el menos 10. Precisamente eso es lo que vamos a hacer. Quedaría entonces menos 15 quintos de x menos 10 quintos. Simplificamos. En las dos podemos sacar quinta. Si nosotros sacamos quinta en la primera, quinta de 15 es 3 y quinta de 5 es 1. Por lo tanto, esto se resume a escribirlo de la siguiente forma, menos 3x. Esta expresión al simplificar queda como menos 3x. Ahora, aquí también podemos sacar quinta. Quinta de 10 es 2 y quinta de 5 es 1. Por lo tanto, queda escrito de esta forma, solamente como menos 2. De donde obtenemos que nuestra función f de x, al simplificarla, quedaría igual a menos 3x menos 2. Ya aquí sí podemos identificar cuál es el punto de corte y cuál es la pendiente. La pendiente siempre acompaña a la x, por lo tanto la pendiente sería menos 3 y el punto de corte con el eje y equivale a menos 2, chicos. Aquí para tenerlo en cuenta, aquí va un menos que no aparece allí, pero es menos 2. Tenemos que tomar el numerito con el signo, menos 2 allí, para tenerlo en cuenta. No sé por qué no aparece allí el numerito. Bien, ahora vamos a encontrar la pendiente de la recta que pasa por 2 puntos. Para ello, entonces, vamos a tomar un ejemplo. Tenemos una recta que pasa por estos 2 puntos. Por el punto A, que es igual a 5,1, y por el punto B, que es igual a 7,-7. Debemos recordar entonces la ecuación de la pendiente. Y la pendiente, o la ecuación de la pendiente, es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, ¿quién es x2? ¿Quién es y2? ¿Quién es y1? Precisamente sale de los puntos que hemos tomado de la recta. Entonces, en la primera coordenada, x1 corresponde al primer componente y y1 corresponde al segundo componente de la primera coordenada. Lo mismo sucede en la otra coordenada. x2 corresponde al primer componente y y2 corresponde al segundo componente de la coordenada. Vamos entonces simplemente a reemplazar. La pendiente es igual a esta expresión que está acá. Tomamos y2, y2 es menos 7, menos y1, y1 es 1, menos de la ecuación y 1 del punto, de la coordenada, sobre x2 que es 7, menos x1 que es 5. Nuevamente el menos es de la ecuación. Hacemos las operaciones, menos 7 menos 1 daría menos 8 y 7 menos 5 daría 2. Si simplificamos o si hacemos la división, 8 dividido en 2 daría 4 y el menos está allí. Ahora, podemos identificar aquí que la pendiente, como la pendiente de esta recta es menos 4, y podemos identificar que la recta o la función es decreciente. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con rectas en el plano, para saber si es creciente o decreciente, solamente identificamos la pendiente. Si la pendiente es positiva, la recta o la función es creciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Y hay un caso más, cuando la pendiente sea 0. Si la pendiente es 0, entonces la línea es totalmente horizontal, paralela al eje X. Es totalmente horizontal. Bien, entonces, si nosotros graficamos aquí en el plano cartesiano, tenemos entonces la recta que pasa por el punto A y por el punto B, que ya calculamos nosotros la pendiente. Y nos podemos dar cuenta que es decreciente. Ya sabíamos porque la pendiente era negativa. Ahora vamos a encontrar la pendiente de la recta y además vamos a encontrar la ecuación.
encontrar la pendiente de esta recta y además vamos a encontrar la ecuación. Sabemos nosotros que para encontrar la pendiente de una recta como esta necesitamos dos puntos sobre el plano, 2 puntos de la recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener los puntos de este plano cartesiano. Si nos damos cuenta, aquí la recta corta a y en menos 3. Este punto corresponde a 0 en x, menos 3 en y. Y lo mismo sucede con este otro punto, que equivale a 4,123, 4,3. Ahora, ¿podemos tomar otros puntos? Sí. Por ejemplo, pudimos haber tomado este punto, pero si nos damos cuenta serían decimales y no sabríamos exactamente el valor allí. Por lo tanto, es mejor tomar los puntos en las intersecciones de los cuadritos, porque podremos tener los puntos exactos y no usaríamos decimales. Bien, entonces vamos a calcular la pendiente. La pendiente sabemos nosotros que corresponde a esta ecuación, m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazamos simplemente y2, 3 menos y1 menos 3. El número es menos 3 y este menos es de la ecuación. Hay que tener en cuenta eso. Debemos tener en cuenta eso. Y abajo quedaría x2, 4 menos 0, que es x1. Al hacer las operaciones, menos por menos, nada más quedaría 3 más 3 y en la parte de abajo quedaría 4. 4 menos 0 da 4. En la parte de arriba entonces quedaría 3 más 3, que es igual a 6 sobre 4. 6 sobre 4 podemos simplificarlo y quedaría 3 sobre 2. Por lo tanto, obtenemos que la pendiente es 3 medios. Esa es la pendiente de esta recta. Ahora, además nos están preguntando por la ecuación de la recta. Y para calcular la ecuación de la recta, entonces vamos a tener en cuenta que la forma general de una ecuación de la recta, sea función lineal o sea función afín, es de esta forma. Sabemos que si es una función lineal, esto no aparece. Aquí tenemos la expresión de una función afín. Veamos a ver si necesitamos este punto de corte o no. Ya nosotros deberíamos darnos cuenta, realmente ya sabemos. Como la recta no pasa por el origen, sí necesitamos ese punto de corte que es diferente. Entonces vamos a reemplazar simplemente. Sabemos que la pendiente es 3 medios, traigo este 3 medios, lo reemplazo aquí, m es igual a la pendiente, que haría 3 medios de x, más menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque ya sabemos que b corresponde al punto de corte, con el eje y. Aquí está, menos 3. Corresponde al punto de corte con el eje y. Listo. Entonces vamos a simplificar solamente. Quedaría más por menos, y la expresión quedaría 3 medios de x menos 3. Aquí 3 medios de x. Vamos entonces a encontrar la ecuación ahora de una recta que pasa por el punto 2,3 y tiene pendiente igual a 5. Vamos entonces, también sabemos que la expresión general es f de x igual a mx más b. Reemplazamos simplemente de la misma forma. Sabemos, aquí tenemos la pendiente 5. 5 la podemos reemplazar allí, por lo tanto f de x quedaría igual a 5x más b. Ahora, nuestro objetivo, lo que debemos hacer es encontrar este que es el punto de corte con el eje y. Para ello ya nosotros sabemos que esto lo podemos escribir como y igual a 5x más b, es decir, este f de x es igual o es lo mismo a decir y igual a la expresión. Ahora, este punto que tenemos acá, que lo tenemos del ejercicio, ya nosotros sabemos que el primer componente es x y el segundo componente es y. Por lo tanto, podemos reemplazarlo en nuestra expresión. Y es igual a 3 y x es igual a 2. Y igual a 3 y x igual a 2. Hacemos operaciones que daría 3 por este lado, 5 por 2 daría 10. Despejamos. Esto que está positivo o que está sumando pasa a restar al otro lado de la igualdad. Al hacer esta operación obtenemos que b es igual a menos 7. b es igual a menos 7. Listo. Ya tenemos el punto de corte. ¿Qué falta hacer? Solamente escribir nuestra función f de x igual a 5x más menos 7. Si nosotros hacemos esa operación,
quedaría f de x igual a 5x menos 7, porque más por menos da menos. Y de esa forma quedaría ya hecho el ejercicio. Ahora nos piden de la misma forma para este ejercicio vamos a encontrar la ecuación de una recta que pasa por este punto y tiene pendiente igual a 1/2. Entonces vamos a analizar, sabemos que la expresión general es f de x igual a mx más b, de donde obtenemos que f de x es igual a 1/2 de x más b. ¿Por qué 1/2? Porque la pendiente es igual a 1/2. Ahora, también sabemos que esto lo podemos escribir como y igual a 1/2 de x más b. Este f de x es lo mismo que y. ¿Y esto para qué? Porque nosotros aquí tenemos un punto de la recta, y nosotros con este punto vamos a calcular este, que es el punto de corte con y, ¿sí? Para ello, entonces, sabemos nosotros que el primer componente de una coordenada es x y el segundo componente de una coordenada es y. Entonces, y es igual a menos 1 y esto es igual a 1/2 por x, que es menos 1 más b. Hacemos las operaciones, menos 1, que es igual a menos 1/2, menos por más da menos, y 1/2 por 1 da 1/2. Despejamos, enviamos este 1/2 que está restando a sumar al otro lado del igual. Quedaría entonces menos 1 más 1/2, hacemos las operaciones, y al hacer las operaciones obtenemos que menos 1 más 1/2 da menos 1/2. Por lo tanto, b es igual a menos 1/2, de donde obtenemos que nuestra función quedaría escrita de la siguiente forma: f de x igual a 1/2, que es la pendiente, aquí está, de x más b, pero b corresponde a menos 1/2. Al hacer las operaciones, aquí al romper este paréntesis quedaría más por menos, menos. Y la función quedaría f de x igual a 1/2 de x menos 1/2. Bien. Y por último, vamos a solucionar un problema relacionado con funciones lineales y funciones afines. Y el problema es el siguiente: un recipiente vacío comienza a llenarse con agua a ritmo constante. Es decir, pasado el tiempo va a caer la misma cantidad de agua siempre, ritmo constante. Digamos como que la presión no aumenta ni disminuye, la presión es la misma. Al cabo de 1 minuto, la altura del nivel del agua es de 3 centímetros, a los 2 minutos de 6 centímetros y así sucesivamente. Nos piden para este problema encontrar la función que represente la altura del nivel del agua considerando el tiempo transcurrido. Claro, a mayor tiempo va a caer o el recipiente va a estar más lleno. Es un análisis que podemos hacer de forma sencilla. A mayor tiempo, el recipiente va a tener mayor agua o más agua. También nos piden o nos preguntan que digamos qué tipo de función es. También nos preguntan que si en esta situación, ¿qué significa f de 4? ¿Qué representa eso, f de 4? Y al cabo de 6 minutos, ¿cuál es la altura del nivel del agua? Comencemos entonces a definir la expresión. Para ello vamos a hacer el análisis que hicimos hace un segundo. Si ha pasado 1 minuto, según el ejercicio, el recipiente tiene 3 centímetros de agua. Si ha pasado 2 minutos, el recipiente tiene 6 centímetros de agua. Y de forma análoga, si nosotros seguimos haciendo ese proceso, pasado 3 minutos, entonces el recipiente tiene 9 centímetros de agua. Ese es el nivel del recipiente. Si nos damos cuenta, aquí siempre debemos, cuando estamos trabajando con problemas, definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Veamos a ver en el ejercicio quién depende de quién. ¿Será que el nivel del agua depende del tiempo o el tiempo depende del nivel del agua? Pues ya nosotros dijimos que el tiempo, si a mayor tiempo, el nivel del agua es mayor en el recipiente. Por lo tanto, podríamos pensar que el tiempo es la variable independiente, claro, porque si aumenta el tiempo, también va a aumentar la cantidad de el agua que está en el recipiente. Por lo tanto, también podríamos definir que y o f de x corresponde a la variable dependiente. Y la variable dependiente es el nivel del agua. Si ha pasado 1 minuto, pues hay un nivel de agua
diferente a si han pasado 2 minutos o 3 minutos. Por lo tanto, el tiempo avanza y el nivel del agua también avanza. Podríamos pensar entonces que el nivel del agua es una variable dependiente. Y nuestra expresión quedaría de la siguiente forma: f de x igual a 3x. f de x igual a 3x. Claro, si nosotros reemplazamos aquí por 1, x sabemos que representa el tiempo. Entonces, si reemplazamos por 1 minuto, obtenemos el resultado que ya sabíamos. 3 por 1 es 3. Si reemplazamos por 2 minutos, porque x representa el tiempo, sería 2 por 3, 6. Si reemplazamos por 3 minutos, sería 3 por 3, 9. Y allí obtenemos entonces que los resultados de esta función son consistentes a los que ya conocíamos. Por lo tanto, esta expresión representa perfectamente el problema que estamos tratando. Pero también nos pedía en el ejercicio que escribiéramos qué tipo de función es, y el tipo de función que representa el problema es una función lineal. ¿Por qué lineal? Porque precisamente tenemos f de x igual a 3x, solamente 3x, no tenemos 3x más 5, 3x más 10, etc. Solamente 3x. Por lo tanto, corresponde a una función lineal porque cumple precisamente con la forma general de una función lineal. También nos estaban preguntando qué representa f de 4. Si nosotros reemplazamos f de 4 en nuestra función, recuerden que f de x es igual a 3x, donde está la x reemplazamos por 4, si reemplazamos de esa forma quedaría 3 por 4, que es 12. Ahora, ¿qué me representa ese 12? Precisamente ese 12 representa el nivel del agua que tiene el recipiente después de haber pasado 4 minutos. A los 4 minutos el recipiente tiene 12 centímetros de agua, porque recuerden que x representa el tiempo y el resultado representa el nivel del agua, que es y. El resultado es y, representa el nivel del agua. Y por último nos preguntan que si a los 6 minutos cuánta agua hay en el recipiente. Nuevamente, tiempo es x, lo reemplazamos en x, quedaría 3 por 6, y 3 por 6 es 18. Por lo tanto, al cabo de 6 minutos el nivel del agua es 18 centímetros.